Aunque no lo parezca, Buggy es un personaje muy interesante, puesto que Oda, en vez de dejarlo a simple alivio cómico del momento, lo ha movido de una forma magistral, hasta el punto en que a día de hoy nos preguntamos si realmente es capaz de ser el rey de los piratas, algo impensable hace varios años atrás. Incluso sería imposible que esto sucediera si el autor no fuese Eiichiro Oda, ya que sabemos que tiende a ser a veces un poquito troll. Bueno, a veces mucho, pero como decía, la forma en que fue desarrollándolo, dándonos poco a poco información de cómo fue conectándose con algunos de los personajes más importantes de la obra, hizo que no fuese tan raro verle en un futuro como el rey de los piratas, más aún cuando él mismo le dijo a Luffy que si él se iba a convertir en el rey de los piratas, entonces él mismo sería el dios de los piratas, siendo un posible foreshadowing, es decir, un presagio. Eso sí, tengo que decir que a mí personalmente no me gustaría que terminase siendo el rey de los piratas. Me da igual lo gracioso que sea la situación, me gustaría que lo fuese Luffy. Honestamente no llevo siguiendo la obra por casi 20 años para que ahora Oda no me dé el momento que más espero en la serie. Y no me digáis que sí, que Luffy será el rey de los piratas, pero el mundo creerá que es Buggy y bla bla bla. Yo quiero que el mundo sepa que Luffy es el rey de los piratas. Pero bueno, esa es mi opinión, y en este vídeo no importa mi opinión, porque el protagonista aquí es Buggy y su historia. Así que como última cosa a tener en cuenta antes de empezar a hablar de su historia, es que en ciertos puntos veréis que las imágenes que usaré serán de episodios antiguos del anime de One Piece, y también de los nuevos, algo que sé que no os afecta en nada, pero por si acaso aviso que la edad de Buggy parece más mayor en los episodios antiguos y en los nuevos parece más niño. Esto es debido a que en un principio Oda no tenía claro las edades de Buggy y Shanks, ya que tenía planeado que tuviesen unos 16 o 18 años, pero luego los cambió a unos 12 años más o menos, así que eso, no os confundáis, espero que haya quedado claro. Y dicho esto, como siempre, dale likecito al vídeo si me quieres apoyar, también suscríbete si aún no lo estás, que empezamos con la historia y evolución de Buggy el payaso, el dios de los piratas. Todo comienza en la mismísima Grand Line. Allí nació Buggy el payaso, sin que nadie supiese con certeza en qué isla nació, pero lo que sí sabía la gente es que aquel niño cambió por completo el equilibrio del poder en el mundo, debido a su gran potencial. Desde el primer momento, Buggy tenía algo que le destacaba y le diferenciaba de otros humanos, es decir, una nariz rara, casi idéntica a la de un payaso. Y sí, por si acaso aclaro que esa nariz es real, no es un disfraz. Y aunque muchos se rieron al principio, pronto descubrirán que no había nada de gracioso en lo que estaba por venir por parte de este niño. Avanzando un poco en el tiempo, ya que no sabemos mucho de su infancia, hace 30 años, cuando Buggy tenía 9 años, estaba ya en la tripulación del futuro rey de los piratas, Goldie Roger, con su amigo Shanks, y ambos estaban leyendo el periódico, pero Buggy lo estaba observando enfadado, ya que en ese periódico se hablaba de lo grande que era Barba Blanca, en vez de su propia tripulación, aunque poco más se sabe de su vida en este año. Pasados 2 años, su tripulación descubrió que su capitán tenía una enfermedad incurable, por lo que decidieron reclutar a Crocus como médico. Ahora bien, Buggy en este punto de su vida no tenía mucho que aportar dentro de la banda con algún rol en específico, por lo que pasaba la mayor parte de su tiempo junto con Shanks, jugando y hablando e incluso discutiendo cosas absurdas y sin sentido, como por ejemplo qué polo era más frío, el del norte o el del sur. Estos debates tontos hacían que le fuese molesto a Rayleigh, el vicecapitán de la tripulación, por lo que siempre les echaba la bronca y les pegaba. Un día cualquiera, durante el ataque de un barco enemigo, Buggy se encontró un mapa del tesoro, el cual marcaba directamente la localización de ese tesoro que estaba sumergido bajo el mar. No obstante, en ese mismo ataque, la banda encontró una fruta del diablo, a lo que Buggy, que descubrió que las frutas valían mucho dinero, cambió la verdadera por una falsa durante la noche, y luego se comió la falsa delante de su tripulación, con la intención de vender la original y que vieran que en verdad ya se la comió él. Pero mientras estaba preparando para dejar la tripulación con el mapa y la verdadera fruta, fue sorprendido por Shanks, a lo que Buggy escondió la fruta en su boca para que no le pillaran, pero antes de que pudiera expulsarla, Shanks volvió a sorprenderle, a lo que provocó que se lo tragara, además se le escapó el mapa y se fue directo al agua, por lo que se tiró a buscarla. Esto hizo que descubriese que no podía nadar, debido a la fruta. Entonces Shanks se tiró para salvarle, y desde entonces Buggy le echa la culpa a Shanks de todas sus desgracias y mala suerte, y a su vez empezó a ser usuario de la fruta Bara Bara no Mi. Avanzando más en el tiempo, hace 27 años los piratas de Roger y los piratas del León Dorado se enfrentaron en una importante batalla, pero aquí vemos a Buggy entrar en pánico y rogarle a su capitán de que no peleara contra ellos dada la magnitud que tenía su rival, a lo que Shanks le dijo que dejara de preocuparse porque su cuerpo, al ser inmune a los ataques cortantes, no importaba en lo absoluto. De todos modos, Crocus, Scopper Gavan y Rayleigh le dijeron que confiase en su capitán Roger y en el barco, ya que podrían aguantar esta guerra sin problemas, pero poco después de ello, este enfrentamiento fue conocido como la batalla de Ed War.
Posteriormente a este conflicto, los piratas de Roger empezaron a causar caos en una isla y tras derrotar a los marines de turno, se dieron cuenta de que los piratas de Barba Blanca habían atracado en el otro lado de la isla. Pasaron cosas y empezaron a pelear. Lo importante aquí es que Buggy supo del secreto del niño que tenían en la otra tripulación, o sea Marshall D. Teach, que no había dormido en los 3 días y 3 noches que estuvieron peleando. Shanks se impresionó por este hecho y después de ciertas conversaciones se unió Oden a su banda para iniciar la búsqueda de los Road Poneglyphs y visitando varias islas icónicas como Skypia, la isla Gyojin y Zou. Pero justo antes de llegar a la última isla del Nuevo Mundo, Buggy sufrió una gran fiebre, por lo que no pudo continuar el viaje muy a su pesar. Shanks decidió quedarse con él para cuidarlo, por lo que ninguno de los dos llegó a la última isla llamada Lauftel. Luego de llegar al final de la Grand Line y de que Roger fuera reconocido como el rey de los piratas, la banda volvió a buscar a Buggy y a Shanks. Roger decidió disolver la banda para luego celebrar una fiesta, en donde Buggy le ofreció a Kozuki Oden su ayuda para abrir las fronteras del país de Wano, pero le rechazó amablemente por él. Luego de eso, Roger fue el primero en marcharse del barco, llorando todos por su ida, así como de la misma forma despidieron a Oden tras llevarle al país de Wano. Un año después de la disolución de los piratas de Roger, Roger fue ejecutado por el gobierno mundial en Lockdown. Buggy y Shanks estuvieron presentes en su ejecución, y ambos lloraron. Después se reunieron y Buggy se quejó con su amigo de su promesa de que ambos irían a Lauftel en su propio barco. Sin embargo, Shanks respondió que aunque seguía siendo un pirata, cambió de opinión sobre ir allí por el momento. Buggy creyó que este último seguiría los pasos de Roger y se convertiría en el próximo rey de los piratas. Por lo tanto, se sintió muy decepcionado y se negó a acompañarlo considerándolo un cobarde. Tras recordarle a Shanks cómo había perdido el mapa del tesoro por su culpa, y Buggy se alejó del lugar diciéndole que serían enemigos si se volvían a encontrar. Con el inicio de la gran era de la piratería, para escapar de la mirada del gobierno mundial, ocultó su pertenencia a los piratas de Roger y al formar los piratas de Buggy comenzó a saquear los puntos más débiles del East Blue, además de tener 15 millones de recompensa por su cabeza, pero lo importante aquí es que hace justo 2 años, poco antes del comienzo del viaje de Luffy, él y su tripulación asaltaron Orange Town, obligando a los ciudadanos a refugiarse en un refugio a las afueras para mantenerse a salvo. Y ahora sí, iniciando ya en paralelo al viaje de Luffy, Buggy en cierto momento se enteró de que un ladrón había robado su mapa del tesoro de la Grand Line y ordenó a su tripulación que lo atraparan. Cuando uno de sus hombres intentó explicar cómo se lo habían robado, Buggy lo entendió mal y creyó haber mencionado su nariz, lo que lo enfureció y estranguló a su subordinado antes de ordenar que lo volaran por los aires con una Buggy Ball. Entonces mandó a su tripulación a que atraparan al ladrón y saquearan todos los tesoros del pueblo. Más tarde, la ladrona, que era Nami, llegó al tejado de la taberna y le entregó a Monkey D. Luffy, a quien decía ser su jefe, como prisionero a Buggy. También devolvió el mapa del tesoro diciendo que ella y Luffy tuvieron una pelea y que quería unirse a los piratas de Buggy. Es aquí cuando los piratas de Buggy comenzaron a festejar en celebración de la recuperación del mapa y Buggy metió a Luffy en una jaula y decidió que Nami lo ejecutara disparándole una Buggy Ball. Obviamente Nami dudó y uno de los piratas de Buggy decidió encender la mecha del cañón para ella, lo que provocó que Nami lo golpeara con su bastón al negarse a actuar como un pirata. Buggy, al ver esto, ordenó a sus hombres que la atacaran, pero fueron detenidos por Zoro. Este último cortó a Buggy en pedazos y Buggy fingió estar muerto, lo que le permitió apuñalar a Zoro por la espalda con una mano separada de su cuerpo. Posteriormente, Luffy luego insultó a Buggy y Buggy intentó atacarlo con un cuchillo, pero Luffy atrapó el cuchillo con su boca y lo rompió. Zoro se levantó y fue al cañón, parando los ataques de cuchillo de Buggy antes de voltear el cañón y disparar la Buggy Ball a Buggy y a su tripulación. Los piratas de Buggy huyeron de la explosión y tras emerger del humo vieron que Luffy, Zoro y Nami se habían ido y se habían llevado la llave de la jaula de Luffy. Buggy, al ver todo esto, proclamó que sería una vergüenza ser derrotado por 3 ladrones, por lo que su domador de bestias Moji se montó en su león Richie para derrotar a Zoro. Más tarde, Buggy se enteró de la derrota de Moji y decidió destruir todo el pueblo con las Buggy Balls. Moji regresó y reveló que había sido derrotado por Luffy y no por Zoro. Después de este hecho, Buggy vuela a una hilera de casas y se enfrentó al alcalde de Orange Town. Obviamente, Buggy dominó fácilmente al alcalde, estrangulándolo con una mano, pero Luffy se acercó y retiró la mano del cuello del alcalde. Luffy volvió a insultar a Buggy, lo que provocó que el payaso se enfureciera y le disparara inmediatamente una Buggy Ball. Entonces Luffy infló su cuerpo haciendo que la Buggy Ball rebotara en él y destruyera la taberna. Buggy y Kabaji usaron sus compañeros para protegerse de la explosión y salieron ilesos de los escombros de la taberna. Entonces Zoro tuvo un duelo con Kabaji y cuando este último se movió para atacar a Zoro desde arriba, Buggy separó su mano para intentar contenerlo. Sin embargo, Luffy la pisoteó contra el suelo, lo que permitió a Zoro esquivar el ataque y derrotar a Kabaji. Tras la victoria, Zoro reveló que él y Luffy eran en realidad piratas, lo que sorprendió a Buggy.
Luffy proclamó que se convertiría en el rey de los piratas, algo de lo que Buggy se burló debido a la diferencia percibida en sus habilidades, además de decirle que si él sería el rey de los piratas, entonces él sería el dios de los piratas. Asimismo, Buggy notó que el sombrero de paja de Luffy se parecía al de Shanks, su viejo amigo, y Luffy respondió que efectivamente era el sombrero de Shanks, a lo que Buggy atacó a Luffy con rápidos ataques con cuchillas, usando sus manos y piernas separadas, y apuntando al sombrero. Finalmente hundió sus cuchillos en él y Buggy reveló que conocía a Shanks, y Luffy, enfadado porque había dañado el sombrero e intentó burlarse del nombre de Shanks, comenzó a golpearlo y a abrumarlo. Buggy le contó a Luffy sobre su rencor hacia Shanks, y cómo eso lo hizo determinarse a apoderarse de todo el tesoro de tierra que pudiera. Por otra parte, había notado que Nami se escabullía hacia su cobertizo para robar su tesoro nuevamente. No obstante, el torso de Buggy cayó en el suelo después de que Luffy le pateara en sus partes, lo que le hizo partir partes de su cuerpo en pequeños pedazos y volarlos a gran velocidad. Buggy luego intentó atacar a Nami de nuevo, pero fue detenido nuevamente, esta vez por Luffy haciéndole cosquillas en el pie. Nami intentó golpear a Buggy con la bolsa de sus tesoros, pero él la interceptó antes de intentar apuñalarla por la espalda con una de sus manos sueltas. Sin embargo, Luffy cargó contra él y le dio una patada en la cara. Mientras Luffy conseguía su mapa de la Grand Line, Buggy alzó la cabeza e intentó recomponerse para volver a la batalla, pero solo recuperó las manos y la parte inferior de las piernas, ya que Nami le había atado el resto de sus partes. Luffy estiró ambos brazos hacia atrás y golpeó a Buggy con las palmas extendidas, lanzándolo a volar fuera de la isla. Después de todo este suceso y pasado un tiempo, se vuelve a ver a Buggy aún como un enano, en una isla habitada por bestias salvajes. Además, tiene varios accidentes bastante graciosos, como estar a punto de ser devorado por un pájaro que se ve cocinándolo y se lo come. Luego ese mismo pájaro lo escupe ya que tiene mal sabor y Buggy saldría volando hasta caer en la isla de Gaimon. En esa isla conoce al propio Gaimon, con el cual tiene una pelea, pero luego establece una gran amistad con él. Y aunque le hubiese gustado seguir con Gaimon, se tuvo que marchar para recuperar su cuerpo y seguir sus aventuras. Entonces se va a una pequeña balsa y es atacado por un cangrejo, pero es salvado por una mujer, Álvida. Álvida acoge a Buggy en su barco y tras una charla sobre la recompensa de Luffy deciden unir fuerzas para capturarlo. Más tarde llegan a una isla habitada por caníbales, en donde Buggy ve su propia tumba montada, en honor a él por su tripulación. Más tarde encuentra a Kabaji y a Moji heridos y junto a ellos encuentra su tripulación, a punto de ser devorada, pero para más sorpresa de Buggy encuentra las partes de su cuerpo y tras unirse a ellas acaba con los caníbales fácilmente. Buggy por fin había recuperado su cuerpo y a su tripulación y estaba ya preparado para vengarse de Luffy. Después de ese momento en su vida, Buggy y su banda logran llegar a Locktown, en donde se ven encapuchados por toda la ciudad buscando a Luffy y logran atraparlo. Buggy está a punto de decapitarlo con una espada en el patíbulo en donde fue ejecutado Goldie Roger, pero cuando iba a hacerlo, un rayo cae sobre él, salvando la vida de Luffy. Tras recuperarse del impacto provocado por el rayo, Buggy decide perseguir a Luffy junto con Álvida, así que utiliza su movimiento Barabarakar para seguirlo, pero en plena persecución, él y Álvida son atrapados por el Capitán Smoker, quien los atrapa en una red de Kairoseki. En ese momento, una ráfaga de viento hace que Buggy y los suyos sean liberados y aprovechan para escapar. Esto es probablemente obra de Monkey D. Dragon. Ya en su barco zarpan de Locktown y Buggy decide seguir persiguiendo a Luffy, esta vez directo hacia la Grand Line. En algún punto de la historia, cuando Luffy y su tripulación llegan a Jaya, vemos que Buggy, Moji y Kabaji están en una isla con una cueva que tiene una mina en su interior, a lo que Buggy decide buscar allí los famosos tesoros del Capitán John, pero entonces aparecen los mineros, así que Buggy los ayuda a picar las rocas mientras grita felizmente lo bien que vendrá este trabajo para sus familias. Cuando se da cuenta de la bochornosa situación, apaliza a los mineros y se va del lugar. Luego se ven en su barco y Moji dice que no han encontrado nada. Kabaji piensa que se han equivocado de isla y le dicen que deberían ir tras Luffy, pero Buggy tiene planeado ir tras él cuando su precio suba. De repente aparece Portgas the Ace en su barco, comiendo y bebiendo, y tras hablar un poco se duerme y la banda piensa en matarlo, pero Buggy les dice que ni lo toquen, ya que pertenece a la banda de Barba Blanca y es mejor no tener problemas con ellos. Luego de eso, en algún momento, Ace deja el barco de Buggy, pero no se sabe cuándo fue. Buggy sigue la búsqueda del tesoro del Capitán John, pero es capturado por la marina y llevado a la prisión de Impel Down. No obstante, se las ingenia para ocultar sus poderes. De este modo no le ponen esposas de Kairoseki. Cuando al fin decide escapar, se encuentra por casualidad con Luffy, quien había llegado a la prisión para salvar a su hermano Ace, así que deciden unir fuerzas y vencen a los animales llamados Blue Goris del primer nivel. Cuando Luffy le dice que ha venido a salvar a Ace, se niega a seguirlo y empiezan a separarse, pero Buggy ve el brazalete de Luffy y le dice que si se lo regala le ayudará, pero Buggy revela por accidente que el brazalete es un mapa que lleva los tesoros del Capitán John, pero de todas formas Luffy insiste en que se lo regalará si le ayuda, así que Buggy, conmovido por sus palabras, le ofrece ayuda hasta el nivel 2. Entonces pasan sin problemas el bosque de Carmesí, gracias a la habilidad de Buggy que le permite volar pero con los pies en el suelo, y deja a Luffy en el hoyo que accede al nivel 2, y cuando ya quería irse, ya que no quería seguir ayudándolo, aparece
aparece un Blue Goris que lo ataca y caen los dos. En el segundo nivel Luffy derrota a un basilisco y Buggy le dice que no tiene ni idea de cómo seguir avanzando, pero decide seguir ayudándolo. Sin embargo, antes liberan a varios prisioneros, como a Mr. 3, un antiguo miembro de Baroque Works, y este se ofrece a ayudarles, ya que así tiene una posibilidad de escapar. Tras luchar contra una esfinge y varios guardias, Buggy y Mr. 3 deciden dejar a Luffy e irse hacia la salida, y Luffy les da las gracias por la ayuda. Buggy añade que le promete que si libera a Ace, les invitará a una gran fiesta. De camino van liberando más prisioneros y se encuentran con Mr. 3 Bon Clay, que les echa en cara su falta de valor y se va a ayudar a Luffy a los niveles inferiores. Más tarde, por mala suerte de Buggy, él y Mr. 3 se vuelven a encontrar con Luffy y Bon Clay, ya que un minotauro los lanzó hacia el nivel inferior por accidente. Aquí Buggy usa la Maggie Ball, una versión pequeña pero igual de poderosa que la Buggy Ball, y entre los cuatro vencen al Minotauro. Sin embargo, se encuentran con Magellan, el alcaide de la prisión, y Buggy y Mr. 3 tratan de huir, pero se encuentran con Hannibal, el vicealcaide, y este no quería acabar con ellos, para así culpar a Magellan de los destrozos que provocasen, pero Buggy y Mr. 3 lo atacan ya que pensaban que era una trampa. Hannibal evidentemente los derrota fácilmente. Después son rescatados por Bon Clay, quien se hace pasar por Nami para engañar al vicealcaide, y a cambio de su ayuda ellos tendrían que ayudarle a buscar a Luffy. Claramente no tenían escapatoria, así que aceptan porque no tenían otra opción, pero al llegar al nivel 5 son perseguidos por lobos guardianes y huyen de allí. Una vez que ya han conseguido huir, llegan al nivel 2 y empiezan a liberar presos y formar un alboroto. Esto junto al alboroto de Luffy en los niveles inferiores provoca un tremendo caos en la prisión. Magellan llega de nuevo y pone las cosas en orden, por lo que Buggy empieza a pensar en un plan con Mr. 3 para escapar de la prisión. Además también llega Barba Negra a la cárcel y gracias al paso que dio por el nivel 2 liberó la trampa de Magellan, y posteriormente de todo esto llegan finalmente al nivel 1, en donde serían detenidos por las bestias carceleras. En su huida se tropiezan con Crocodile y se sorprenden de que Luffy haya llegado hasta allí. Además a Buggy le duelen las palabras de Luffy hacia él y a Mr. 3, de que se alegraba de verlos a salvo, ya que ellos les había traicionado en verdad. El caso es que una vez unidas las dos rebeliones prosiguen en su camino hasta el exterior para robar un barco y huir, pero al llegar hasta allí ven que todos los barcos han desaparecido, a lo que Jinbe coge una inmensa puerta y lleva a Buggy, Mr. 1 y Crocodile hasta uno de los barcos de la marina, y al caer en uno de ellos Buggy queda inconsciente. Después de eso todos pudieron escapar, y al ver que Mr. 2 no lo logró, Buggy le pidió una disculpa por todo el mal que le hizo. Ahora bien, una vez que el barco ha partido hacia el cuartel general de la marina, Buggy trata de hacer que todos olviden a Mr. 3, argumentando que posiblemente esté muerto, así que mejor que celebren una fiesta en su honor. Luffy, súper enfadado, tiene una pequeña discusión que acaba ganando. Después, Jinbe le anuncia a él y a todos los presos que están a rumbo a Marineford, a lo que Buggy se opone completamente a esta decisión, pero después les llega un llamado del propio cuartel avisándoles que se rindieran, ya que no había escapatoria para ellos. Los marines empiezan a considerar a Buggy como un tipo peligroso, pues en sus archivos encuentran que estuvo en la tripulación de Gold Roger, su relación con Shanks y que su alianza con Luffy era muy peligrosa. Buggy, al ver esto, discute con Luffy y este le confiesa que ya había hablado con Silver Rayleigh sobre su estancia con los piratas de Roger. Al oír esto, todos los prisioneros empiezan a admirar aún más a Buggy, y este último, siguiendo sus locuras, toma la decisión arriesgada de atacar a Barba Blanca, a pesar de que en el pasado fue derrotado completamente por su banda, a lo que Jinbe, Crocodile y Luffy se ríen, pero aún así admiran la decisión que ha tomado Buggy. Poco después se acercan a Marineford y ven que las puertas de la justicia se abren, y esto fue raro porque antes los marines les advirtieron de que no las abrirían, y al ver a Buggy alzando los brazos con un bastón, los prisioneros, exceptuando los newcomers y los más fuertes, creían que había sido él, haciendo así que lo admirasen aún más. Y bien, cuando llegaron ya finalmente a Marineford, hace aparición con los brazos en alto junto a Luffy, Crocodile, Ivankov y los prisioneros. Más tarde Barba Blanca lo ve y lo llama Nariz Roja, a lo que este se enfada y empieza a gritarle, hasta que se da cuenta de quién realmente le está gritando. Aún así Barba Blanca no se enfada y le ofrece una oportunidad para matarlo si es que primero lo ayuda en esta guerra, a lo que Buggy obviamente acepta. Y de nuevo sus seguidores se quedan admirados de que Buggy pueda hablar de tú a tú con Barba Blanca, aunque luego Barba Blanca revela que solo le recuerda como tripulante de Goldie Roger y que solo le ofreció ayudarle porque los piratas que lo seguían eran muy poderosos y no quería tratar con ellos. Después, cuando los marines quieren cortar la comunicación para que los civiles no vean el ejército de pacifistas, Buggy se roba un Dendemushi y empieza a transmitir una ridícula escena en la que se hace el héroe, hasta que es congelado por Aokiji. Más adelante es descongelado por el magma que lanzaba Kainu y cuando Luffy pelea contra Mihawk, este lo agarra para protegerse de los cortes, ya que él es inmune, y tras la muerte de Barba Blanca llora ya que no podrá tomar la cabeza del viejo y huye del lugar, dejando atrás a sus seguidores. De repente consigue rescatar accidentalmente a Jinbe como a Luffy, ambos malheridos
por las acciones de Akainu y lanzados por los aires por Crocodile para alejarlos del peligro. Los presos interpretan que este accidental rescate era la verdadera intención de Buggy y no huir de Marineford. Esto desagrada totalmente a Buggy porque en ese momento Akainu lo toma también como objetivo. Sin embargo, consigue escapar de su ataque y justo después aparece Trafalgar Law, surgiendo de un submarino, y le pide que le entregue a ambos piratas para curarlos. Buggy le pregunta que quién es, pero al comprender que con Luffy en sus manos se ha convertido en un objetivo de los almirantes, se los entrega gustosamente. Posteriormente a ello, cuando Akainu estaba a punto de atacar a Koby para detener la guerra, aparece Shanks y su tripulación en la plaza de Marineford. Este último lanza su sombrero de paja a Buggy diciéndole que si se lo entrega a Luffy le dará el mapa de un tesoro, a lo cual Buggy acepta con una enorme sonrisa. Después de eso se da cuenta de que Shanks solo bromeaba con él para que accediera a hacerle ese favor, y le dio tanta rabia a Buggy que le reclamó lo anterior, además de decirle que todavía le guarda rencor por el pasado, pero Shanks solo lo mira con una amistosa sonrisa. Los presentes en el lugar y sobre todo los prisioneros fugados de Impel Down interpretan esto como una agresión de Buggy hacia el emperador, diciendo que su capitán no teme en encarar al poderoso pirata Shanks y que a partir de ahora serán sus eternos seguidores. Luego de esto, Buggy piensa que si se queda cerca de Shanks y de los presos, podrá salir vivo de la plaza del cuartel general, y evidentemente así lo fue. Y bueno, después de la Gran Guerra, Buggy de alguna manera se reunió con su antigua banda, y estos mienten diciendo que nunca se rindieron y lo buscaron, y le dan la bienvenida con lágrimas en los ojos, a lo que Alvida habla y dice que eso es mentira, que ellos incluso hasta lo abandonaron, pero la ignoran totalmente. Kabaji y Moji se presentan ante los compañeros de la tripulación de Impel Down, que inmediatamente los adoran también. Buggy a continuación le presenta el mapa del tesoro del Capitán John a Alvida, también se presenta Galdino, que es Mr. 3, y también se une a la tripulación, y además de todo esto recibe una carta del gobierno mundial dirigida a Buggy, que básicamente trataba de una invitación para unirse a los Ichibukais, y él, obviamente con su locura, aceptó, y fundó una organización llamada Buggy's Delivery durante el salto temporal, ganándose un gran nombre en el inframundo. Pasados 2 años y en la isla Karaibari, que es la sede principal de la compañía pirata de envíos de la Buggy's Delivery, Buggy se encuentra en una fiesta feliz por la derrota de Don Quijote do Flamingo, ya que ahora sus clientes tendrán más prioridad en él y sus negocios. Moji interrumpe la felicidad de este y le informa que Hairudin y otros 4 gigantes abandonaron la compañía para unirse a la gran flota de los Mugiwaras, quedándose sin palabras por esta situación. Después de unas semanas, el gobierno mundial, a raíz del Levely, decidió abolir a los Ichibukais, por lo que Buggy fue asediado en su isla por una flota de la marina liderada por Stainless, mostrándose indignado y enviando a sus hombres a luchar para él, y de esta forma tendría tiempo para poder escapar. Sin embargo, no hizo falta porque Crocodile apareció para salvar a Buggy, pero en realidad su intención era pedirle que le devolviese el dinero que le debía. Eso sí, para mala suerte de Buggy, este no tenía suficiente como para liquidar su deuda, pero al oír a Crocodile mencionar que quería fundar su propio negocio, se ofreció a convertirse junto a toda la Buggy's Delivery en su sirviente y así pagarle trabajando, cosa que Crocodile aceptó. Todo esto hizo que el gobierno mundial pensara algo que no es, ya que hubo un error en el cartel de Cross Guild, el proyecto creado por Crocodile, y esto es debido por varias razones. 1. Se mostró a Mihawk y a Crocodile como sus subordinados. 2. Se supone que es el hermano jurado de Shanks. 3. Haber sido miembro de los piratas de Roger. 4. Ser considerado como la mente pensante del equipo de escape de prisión. Y 5. Ser el jefe de varias organizaciones clandestinas con una gran presencia en el inframundo. Todo esto ocasionaron que Buggy fuese considerado junto a Luffy como uno de los nuevos 4 emperadores del mar, ocupando así las vacantes que dejaron Kaido y Charlotte Lin tras su derrota en el asalto de Onigashima. Y obviamente Crocodile se enfadó muchísimo con Buggy por el diseño de los carteles publicitarios de su nueva organización Cross Guild, ya que la cara de Buggy era con diferencia la que más destacaba de los 3 líderes, él, Buggy y Mihawk. Buggy se excusó diciendo que había sido un accidente, ya que estos carteles fueron diseñados por sus subordinados, quienes lo pusieron en primer plano por, según él, el enorme respeto que le tienen. Este malentendido provocó que el mundo considerase erróneamente a Buggy el presidente y líder de la Cross Guild, empresa criminal que, según palabras del propio Brand New, es considerada extremadamente peligrosa para la marina. Mihawk reconsideró la situación y dijo que no era una mala idea tener a uno de los 4 emperadores como presidente, ya que gran parte de la atención se desviaría hacia él y que de todas formas podrían matarlo si las cosas no fuesen bien, cosa con la que Crocodile estuvo de acuerdo. Buggy al oír esto empezó a llorar de miedo, preguntándose que qué le ocurriría a partir de ese momento. Por último en su historia sabemos que Crocodile y Mihawk abusan muchísimo de él, hasta el punto de que había una sala especial para hablar los 3, pero en realidad es una sala de tortura. El caso es que mientras los 2 grandes hablaban de cómo aumentar su poder para que el mundo los vea como amenazas, Buggy se enfada dándose cuenta de que sus metas no coincidían con los suyos, diciéndoles que cómo pueden llamarse piratas con metas como esas, y empieza a contarles su historia de cómo estuvo con Shanks y cómo él tenía la oportunidad de ser el rey de los piratas, pero no quiso y se enfadó mucho. Sin embargo, ahora que ya está en el mismo estatus que su
su antiguo compañero, es decir, ser un Yonkou, y que tiene la posibilidad de reclamar el One Piece, entonces no lo iba a desperdiciar e iría por el gran tesoro y ser el rey de los piratas. Todo esto lo dijo mientras lloraba. Mihawk y Crocodile quedaron en shock, ya que sabían que si seguían esa meta tendrían que ir en contra de Luffy, Shanks y Barba Negra, es decir, verdaderos Yonkous poderosos. Buggy no le importaba nada y les dijo a toda su gente que van a ir a por el One Piece, porque este es su sueño y por el que quiere vivir, así que es hora de buscar el gran tesoro y convertirse definitivamente en el rey de los piratas. Siendo esta última declaración lo último que sabemos de Buggy y que evidentemente nos falta saber cómo se va a desarrollar todo en el futuro. Así que sí, familia, aquí termina el vídeo, pero como siempre, no os preocupéis que su historia se actualizará dentro de unos años cuando veamos al fin cumplir su verdadero sueño, aunque como dije, personalmente espero que Oda no lo haga, pero quién sabe, no soy yo quien escribe esta magnífica obra. Por cierto, al inicio de la historia dije que debido al nacimiento de Buggy el equilibrio del mundo se desestabilizó, pero ya sabéis, era una bromita, siguiendo un poco con el lore troll del personaje. Y poco más, muchas gracias por escucharme y por todo el apoyo que me dais y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!